¿Qué tal? Bienvenidos al espacio virtual de la Universidad Arturo Prat. Hoy lo que vamos a ver es continuar con nuestro estudio de las fracciones. En los videos pasados habíamos introducido el concepto de fracción, habíamos empezado a aplicar algunas operatorias, habíamos representado las fracciones a través de ejemplos de unos vasos con agua y hoy lo que vamos a ver en este video es cómo multiplicar y dividir fracciones. Entonces comencemos con la multiplicación de fracciones. Cuando hablemos de multiplicación o hablemos de producto, estamos hablando exactamente del mismo concepto, es la misma operatoria. Veamos cómo sucede. Supongamos que yo tengo 4 y lo quiero multiplicar por un medio. Este un medio que tenemos aquí, lo que en realidad significa es que vamos a tomar la mitad de una cantidad, que en este caso es la mitad de 4. Eso significa que si nosotros consideramos la mitad de 4, esto nos debería dar 2. Entonces ahora la pregunta es, si ya sabemos que al multiplicar 4 por un medio estamos considerando la mitad de 4, ¿cuál es el algoritmo para poder realizar este producto? Sigamos la misma reflexión con el siguiente ejemplo. Supongamos ahora que nosotros tenemos 2 tercios por un medio. Lo podemos ver de dos formas. Puedo decir que voy a tomar la mitad de 2 tercios o voy a tomar las 2 tercias partes del 1 medio. Lo que vamos a hacer es tomar la mitad del 2 tercios. Mitad del 2 tercios. Veamos cómo funciona. Supongamos que tenemos el mismo vaso de agua con el que probamos las clases pasadas. Si consideramos el 2 tercios, lo que estamos considerando son las 2 tercias partes de ese vaso de agua. Pero luego lo que nosotros queremos hacer es considerar la mitad de ese vaso de agua. Excelente, porque ahora yo puedo tomar esto, dividirlo en dos y en realidad quedarme con una de esas dos partes. Es decir, finalmente me voy a quedar con eso que tengo aquí. Y precisamente esto que tengo acá es esa porción. Y esa porción, en nuestro caso del ejemplo del vaso, va a ser 2 de 6. Si quiero simplificar, esto es equivalente a 1 tercio. Por lo tanto, ahora sí, tenemos el 2 tercios por el 1 medio, esto es equivalente a decir 2 sextos. Entonces ahora lo que nos correspondería hacer es, si bien es cierto, ya hicimos el 4 por 1 medio y dijimos que esto era 2, y si ya hicimos el 2 tercios por el 1 medio y llegamos a la conclusión de que esto era 2 sextos, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma de operar un producto de fracciones? Es decir, ¿qué pasaría si yo tuviera A partido en B por C partido en D? Veamos el segundo ejemplo, que es un poco más visual que los anteriores. Este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos el 2 tercios por 1 medio y eso nos daba como resultado el 2 sextos. Pero veamos qué pasa con el numerador y el denominador, que son partes fundamentales de lo que es una fracción. El 2 lo podríamos conseguir como 2 por 1, mientras que el 6 lo podemos conseguir como el 3 por 2. Esto intuitivamente nos pareciera que nos indica que cada vez que nosotros tengamos que multiplicar fracciones, vamos a tener que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Veamos si funciona exactamente igual con nuestro primer ejemplo. Recordando que cada vez que nosotros tengamos un entero, independiente de cuál sea, en nuestro caso es 4, eso es equivalente a escribir 4 partido en 1. Probablemente nos estamos preguntando por qué el 4 lo puedo expresar como 4 partido en 1.
Recordemos que esa fracción, lo que representa es una división. Por lo tanto, 4 dividido en 1, nosotros sabemos que es 4, y efectivamente entonces el 4 yo lo podría expresar como 4 partido en 1. Aplicado a nuestro primer ejemplo, que vamos a desarrollar aquí, si utilizamos el algoritmo que acabamos de nosotros deducir, que es tomar los numeradores y multiplicarlos, obtenemos que esto es 4. Si multiplico los denominadores, obtenemos que esto es 2. Pero 4 partido en 2 es exactamente 2. Por lo tanto, efectivamente, cada vez que nosotros vayamos a multiplicar fracciones, vamos a tener que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Una vez que lleguemos a esta expresión final, nos vamos a preguntar nuevamente, ¿podemos simplificar o no podemos simplificar? Analicemos el siguiente ejemplo y veamos si podemos o cómo funciona la simplificación dentro de un producto de fracciones. Supongamos ahora que tenemos el 3 medios multiplicado por un 6/10. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ver aquí? Que tenemos dos fracciones. Visualmente podemos separarlo de esta manera. Tenemos dos fracciones, por lo tanto nos podríamos preguntar inicialmente, bueno, nosotros sabemos que podemos reescribir las fracciones y expresarlas de una forma un poco más simple, que es simplificando las fracciones. ¿Será cierto que mi primera fracción se puede simplificar? La respuesta es no, ya no la puedo simplificar más, queda expresado como 3 medios. Entonces ahora nos preguntamos, ¿será cierto que puedo simplificar la segunda fracción? Y efectivamente sí la vamos a poder simplificar. Ambos números, numerador y denominador, son números pares, por lo tanto podríamos dividirlos por 2. Obtenemos el 3/5. Por lo tanto, tomar el 3 medios y multiplicarlo por 6/10 o 6 décimos, perdón, es equivalente a multiplicarlo por 3/5. Tal como habíamos deducido en el ejemplo anterior, si queremos multiplicar esto será 3 por 3, que es 9, y 2 por 5, que es 10. Por lo tanto, nuestro primer caso es preguntarnos si nuestras fracciones se pueden simplificar cada una por sí sola y funciona bien. La pregunta ahora, que probablemente nos estamos haciendo, que es una pregunta supernatural, es ¿qué pasa si yo no simplifico las fracciones al inicio? Veamos qué sucede. Supongamos que tenemos el mismo producto y que no quiero simplificar fracciones. No hay ningún problema, porque si multiplicamos estas fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador, obtenemos el 18/20. Pero nosotros podemos observar que esta fracción sí la puedo simplificar. El 18 y el 20 son números pares, por lo tanto los puedo simplificar por 2 y obtengo 9 décimos. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un producto de fracciones, puedo simplificar al inicio cada una o puedo realizar el producto y finalmente simplificar. En cualquiera de los dos casos llegamos a la misma fracción. ¿Será la única posibilidad de poder simplificar o existirá alguna otra forma de simplificar dentro de un producto? Analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el 6/5 por 25/12. Ya dijimos que podíamos tomar cada una de estas fracciones por separados y preguntarnos si se puede simplificar. En este caso podemos ver que el 6/5 ya no lo puedo simplificar más y que a su vez el 25/12 tampoco lo puedo simplificar. Sin embargo, miren lo que vamos a hacer. Si realizáramos el producto tal cual está aquí, nosotros ya sabemos que esto es 6 por 25 dividido en 5 por 12. No lo vamos a realizar, sino que lo que vamos a ver es lo siguiente. Escribimos numerador y denominador como un producto. Sabemos que el producto es conmutativo. Por lo tanto, escribir 6 por 25 es equivalente a escribir 25 por 6.
Y por lo tanto esto yo lo podría separar como un producto de fracciones de esta forma. Eso significa entonces que, dado que el producto de dos números es conmutativo, entonces yo podría invertir el orden aquí de los numeradores o de los denominadores. Y ahora sí puedo observar que esto sí lo puedo simplificar. Si simplifico el 25 con el 5, es equivalente a simplificar cruzado estas dos fracciones. Si simplifico el 6 con el 12, es equivalente a simplificar cruzado el 6 con el 12. Por lo tanto, a eso es lo que nos referimos cuando decimos que en el producto de fracciones podemos simplificar verticalmente, que es la simplificación original, o podemos simplificar cruzado. Y la simplificación cruzada se obtiene solo porque el producto de números es conmutativo. Realicemos esto. 25 dividido en 5 es 5. 6 doceavos podemos simplificar por 6. Nos queda un medio. Ya vimos que 5 es equivalente a 5 partido en 1 y que por lo tanto si realizamos este producto queda 5 medios. Veamos que efectivamente este producto también es 5 medios. Podemos simplificar cruzado. ¿A qué nos referimos? Yo puedo simplificar estos dos números. Los vamos a simplificar por 5. El 25 se transforma en 5. El 5 de este denominador se transforma en 1. Y luego simplifico ese 6 con ese 12. Lo vamos a simplificar con 2. El 6 queda como 1 y el 12 queda como 2. Por lo tanto, 5 por 1, 5 y 1 por 2, 2. Es decir, puedo simplificar cruzado también en un producto de fracciones. Ahora nos preguntamos, está bien, puedo simplificar verticalmente cada una de las fracciones, puedo simplificar cruzado, pero ¿qué sucedería si ahora tengo 3 o 4 fracciones? ¿Sucederá exactamente lo mismo? La respuesta es sí. Supongamos que tenemos la fracción 6 décimos, 7 octavos y 4 49 avos. ¿Cómo vamos a simplificar? Bueno, la primera forma de simplificar es ver si podemos simplificar cada una de estas fracciones por sí solas y después ver si podemos simplificar cruzado. En el caso de que no queramos simplificar, también está bien. Simplificamos para que el producto después nos quede mucho más pequeño, pero si no simplificamos ya hemos visto que podemos simplificar al final y también funciona súper bien. Veamos. Podemos simplificar esta primera fracción. Numerador y denominador son números pares, por lo tanto sí podemos simplificar por 2. Después nos podrían preguntar, bueno, ¿podríamos simplificar por un número más grande? En este caso no se podría, con un 2 alcanza. La primera fracción se transforma en 3 quintos. Podemos observar ahora que la segunda fracción y la tercera fracción por sí sola no se pueden simplificar más. Quedaría como 7 octavos y 4 49 avos. Y es ahora donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿podré simplificar cruzado? ¿Qué significa simplificar cruzado? Que vamos a considerar cada uno de los numeradores y vamos a ver si los podemos simplificar por los demás denominadores. Es decir, ese 3 que acabamos de marcar acá, ¿lo podré simplificar con el 8 o lo podré simplificar con el 49? No se puede porque ni el 8 ni el 49 tiene dentro de sus divisores el 3. Veamos qué sucede con el 7. La única opción sería simplificar el 7 con el 5 y tratar de simplificar el 7 y el 49. El 7 y el 5 no se pueden simplificar, el 5 no está dentro de los divisores del 7. Sin embargo, el 49 sí lo voy a poder simplificar con el 7. El 3 no lo hemos podido simplificar, lo dejamos ahí. Sin embargo, el 7 y el 49 sí lo podemos simplificar. Lo vamos a simplificar por 7. Modificando entonces el 7 que tenemos en ese numerador
va a quedar como un 1 y el 49 de la tercera fracción nos queda como 7. Luego nos fijamos en el tercer numerador y me pregunto, ¿será cierto que puedo simplificarlo con el 8 o con el 5? El 5 no está dentro de los divisores del 4 y el 4 tampoco está dentro de los divisores del 5, por lo tanto el 5 finalmente no lo podemos simplificar con ningún otro número. Pero sí podemos observar que el 8 y el 4 sí lo podemos simplificar. De hecho, el 8 yo lo puedo expresar como 4 por 2 y el 4 como 4 por 1, por lo tanto podemos simplificar por 4. Ese 4 se transforma en 1 y ese 8 se transforma en 2. Y este producto, que ya tenemos números mucho más pequeños, es equivalente al producto inicial. Si no simplificamos aquí, vamos a tener que simplificar después la fracción grande que nos quede. Y una vez que nosotros calculamos esto, como ya está todo simplificado, ya no necesitamos simplificar más. Nos va a quedar de la siguiente forma. 3 por 1 por 1, que es 3. 5 por 2 por 14, que es 70. Por lo tanto, el producto inicial es 3/70. Ahora lo que nos vamos a preguntar es, ¿cómo funciona la división de fracciones? ¿Podríamos tratar de presentar o construir algún algoritmo parecido a cómo lo hicimos en el producto de fracciones? Eso es lo que vamos a ver en esta parte del video. Para eso vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, que es el 2/3. Lo vamos a dividir no por una fracción, sino que por un número entero. Y entonces vamos a recordar qué significa dividir por 2. Independiente de la cantidad que yo tenga, que en este caso estoy tomando una fracción, lo estoy dividiendo por 2, en realidad lo que estamos haciendo es considerar la mitad de esa cantidad. La representación gráfica del 2/3 la podríamos realizar de esta manera. Ese sería un 2/3. Pero ahora lo que estamos diciendo es que vamos a considerar la mitad de eso. Consideramos la mitad y finalmente lo que obtenemos es 2/6. Buenísimo. Ya tenemos un resultado, gráficamente lo hemos podido intuir, pero ahora lo que vamos a hacer es matematizar un poco este razonamiento con nuestra fracción. Ya sabíamos de lo anterior que si tomábamos el 2/3 y lo multiplicábamos por 1/2, esto era equivalente a 2/6. Pero resulta que si ahora tomo el 2/3 y lo divido por 2, también da 2/6. Esto significa que 2/3 dividido en 2 es equivalente a 2/3 por 1/2. Y lo que hicimos fue, cambiamos de operación, de una división pasamos a un producto y además este segundo número, que es el divisor, queda invertido aquí. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Que cuando tengamos una división de fracciones, lo podemos expresar finalmente como un producto siempre y cuando la fracción que está dividiendo la invertamos. Por lo tanto, este va a ser nuestro algoritmo, que vamos ahora a ver ejemplos de cómo funciona. Veamos algunos ejemplos de cómo dividir fracciones. Supongamos que tenemos el 4/3 y los queremos dividir por 6/5. Ya vimos el fundamento de por qué vamos a invertir la segunda fracción y vamos a expresar esto ahora como un producto. Buenísimo, porque recién vimos cómo se multiplicaba esto, veíamos que podíamos simplificar ya sea verticalmente o cruzado, y entonces nos estamos apalancando de algo que ya sabemos cómo funciona y que funciona bastante bien. El 4/3 y el 5/6 cada uno por separado no los podemos seguir simplificando. Sin embargo, podemos observar que el 4 y el 6 sí lo puedo simplificar. De hecho, como son números pares, los podemos simplificar por 2.
La primera fracción queda entonces representada como 2/3 y la segunda fracción queda representada como 5/3. Debemos tener mucho cuidado al momento de simplificar, ya que podemos simplificar cruzado en un producto o podemos simplificar verticalmente. Lo que no podemos hacer es simplificar horizontalmente, es decir, este 3 y ese 3 yo no lo voy a poder simplificar, porque de hecho como estamos realizando el producto, lo que necesitamos hacer es multiplicarlos. Así que si puedo simplificar en el producto es o verticalmente o de forma cruzada. Una vez que llegamos a esta parte, entonces, teniendo en consideración lo que acabamos de decir, podemos multiplicar y llegamos a que esta fracción es 10/9. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el 7/5 dividido en 7/8. Como ya hemos visto, el 7/5, que es el dividendo, es una fracción que vamos a dejar tal cual. Dejamos expresado esa división como un producto siempre y cuando la segunda fracción la invirtamos. Numerador pasa a ser denominador y denominador pasa a ser numerador. Nos preguntamos, ¿será cierto que podré simplificar cada una de estas fracciones? Es decir, ¿podríamos simplificar verticalmente? Y en este caso no podemos simplificar ninguna de las dos fracciones, pero sí vamos a poder simplificar cruzado. Vamos a poder simplificar estos 7 que tenemos ahí. Por lo tanto, la primera fracción es equivalente a 1/5 y la segunda fracción a 8 dividido en 1, de donde obtenemos que el resultado es 8/5. En resumen, en este tercer video lo que hemos visto es cómo opera el producto y la división de fracciones. En el producto de fracciones podríamos simplificar verticalmente o simplificar cruzado y luego multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Si no quisiéramos simplificar al inicio del ejercicio, no hay ningún problema. Sí tendríamos que ver si al final tendríamos que simplificar. Lo ideal es que siempre las fracciones queden lo más simplificado posible, porque estas fracciones probablemente son parte de otro ejercicio que es mucho más extenso. Entonces, entre más pequeños sean los números, mucho más fácil va a ser trabajar con ellos. Luego vimos lo que era una división de fracciones, que lo podíamos resolver a través de un producto. Invertimos la segunda fracción y esa división queda como un producto y por lo tanto operamos igual que lo hicimos en un inicio. Esperamos que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.